Buenos días. ¿Listos? Ok, estamos en el fundamento de la fe y estamos viendo cómo la fe obra, trabaja en nosotros. Lo primero que aprendimos, que la fe va a trabajar en nuestra mente. Si es una fe genuina, tu mente no puede seguir siendo la misma. La fe también va a trabajar en las emociones. Si la fe es genuina, realmente nuestras emociones no pueden seguir siendo las mismas. Tiene que haber un cambio porque eso lo produce precisamente la fe en Dios. Nuestras emociones no tienen, o sea, ya no podemos seguir experimentando las mismas emociones que antes teníamos, no pueden seguir así. La fe, a través de la Escritura, va obrando en nosotros de tal manera que antes nos costaba trabajo perdonar a alguien, pero ahora perdonamos. A ver, voltea a verme. Ahora perdonamos. Y a algunos les cuesta trabajo, pero ahí es donde debe de aplicarse en el entendimiento de lo que aprendemos. Tenemos que aplicarlo para que esto suceda. Esto realmente es así. No se pueden experimentar las mismas emociones, ¿verdad? Como dice ahí Efesios 4:26, cuando dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y algunos a lo mejor nomás se quedan en airaos. Ya ves, sí me puedo enojar. Sí, pero luego te olvidas de la frase que dice, airaos, pero no pequéis. Es decir, el asunto es que el enojo, porque no podemos evitar el enojo. ¿Cuántos saben que no podemos evitar el enojo? Hay cosas que causan un enojo. No lo podemos evitar, pero la Biblia nos está enseñando, si usted lee el contexto, está hablando de que ya somos nuevas personas, somos un nuevo hombre, guiado por la santidad y la justicia de Dios. Esto quiere decir que entonces la fe nos debe de ayudar para controlar nuestro enojo, es decir, el enojo ya no nos puede gobernar o dominar de tal manera que seguimos teniendo emociones que causan o afectan la relación entre la familia, entre un esposo con su esposa o de un hijo con sus padres, ya no. Por eso dice, airaos, pero no pequéis. Y luego dice, no se ponga el sol sobre ¿qué? Vuestro enojo. ¿Qué significa? Para mí significa esto, cuando tú, hay un cambio, cuando pasamos a la primavera. Hay un momento en que a una hora del día que tú sales a la calle, el sol está al ras del piso. Y si tú no bajas la visera y tú manejas así con el sol enfrente, ¿qué hace el sol? Te ciega. No ves el semáforo, si está en rojo, si está en verde. Muchas cosas, la verdad, no las alcanzas a ver porque el sol, ¿qué hace el sol? Te ciega. Y si tú sigues manejando de esa manera, con el sol así, ¿qué crees que va a pasar? O chocas, o atropellas a alguien, o cometiste una infracción y ahí está el de tránsito que seguro te va a parar y tú vas a querer decir, ¡ay, una ofrenda de amor! No. No, ¿verdad que no? Entonces, mis hermanos, esto es lo que pasa con el enojo. Si nosotros por medio de la fe no gobernamos, no dominamos el enojo, que es una de las emociones, no estamos hablando de una de tantas emociones, ¿qué va a pasar? Nos va a cegar y ahí en la ceguera empezamos a decir de cosas, ¿verdad? El esposo le empieza a decir, ay, que tú eres esto y que eres aquello, y la esposa, pues por no dejarse, no, pues tú también, y que mira, y que. Y entonces se empiezan a decir después de qué pasó, ¿y por qué le dije? ¿Para qué le dije eso? Eso es que el sol no ciegue. Y la fe precisamente en Dios debe trabajar tanto en nuestras emociones, no solo en mi mente, sino en mis emociones, que yo comience a ver un cambio en mis sentimientos. Ya no son los mismos. Mis sentimientos cada día se parecen a los sentimientos del Señor. 3. Vamos a dejar ese trabajo de la fe en las emociones y vamos a ir a otra parte de nuestra vida. La fe también, la fe en Dios, mis hermanos, va a trabajar en nuestra voluntad.
en nuestra, ¿qué? Voluntad. De tal manera, fíjense bien, de tal manera obra la fe en nosotros, que somos movidos ahora, somos movidos a tomar decisiones que nos comprometen con la voluntad de Dios y la verdad del Señor. Repito, de tal manera trabaja la fe en nuestra voluntad que somos movidos a tomar decisiones que nos comprometen. Note esta palabra importante. Antes yo no tenía un compromiso con la voluntad de Dios. Antes tenía un compromiso con mi propia voluntad y lo que yo hacía para mí estaba bien, y si eso me causaba placer, pues todavía con más razón, así pensaba y así decidía. Pero hoy no. Hoy he aprendido que la fe trabaja de tal manera en mi vida que mis decisiones me crean un compromiso con la voluntad de Dios, una voluntad que estamos conociendo cada día. Porque ¿dónde encontramos la voluntad perfecta de Dios? En su palabra. Y la verdad que la estamos conociendo, es poco a poco que usted está conociendo la voluntad de Dios, y eso le va a ayudar a llevar la vida como el Señor quiere. No es como antes, ¿verdad? Imagínense antes qué decisiones tomábamos. Yo recuerdo una vez, hubo un hombre, un joven, cuando yo estaba joven, que abusó de una hermana mía, y entonces dije, pues me las va a pagar. Y ese día que me las pagó era día de misa de gallo. ¿Cuántos han oído de eso, de la misa de gallo? A las 12 de la noche comenzaba ya un nuevo año. Eso le llaman misa de gallo. Entonces a las 10 de la noche, imagínense, me toca verlo en una esquina y yo con mis amigos. Y les dije a mis amigos, ¿saben qué? Ahora es cuando me las... Si ustedes ven que no la hago, le entran, ¿eh? Y que me le dejo ir. Sí, pum, 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 y le fracturamos un brazo, y mis amigos no se esperaron, se me fueron, y entre todos lo amontonamos. Pobrecito, le fracturamos una mano y una pierna, y no crea que se lo cuento con gozo. Yo le estoy hablando de las pésimas decisiones que uno tomaba antes. Y de ahí yo me iba allá al templo y dizque a darle gracias a Dios por el nuevo año que entraba, y pues cómo no concordaba nada, ¿verdad? Porque no es la voluntad de Dios. Si yo hubiera conocido a Dios en ese tiempo, a lo mejor por más que me hirviera la sangre ante ese hombre, yo sabía que puesto en las manos de Dios, Dios iba a tratar con él sin necesidad que yo hiciera nada. Pero así es como obra la fe. La fe nos va cambiando. Ya no es, ay, voy a la iglesia y ¿qué tiene? O como aquella mujer que se sube al avión y un día contó el pastor Chuy, ¿verdad? Que están en el avión y como el presidente Obama vino a México, entonces cancelaron el vuelo, la salida, no lo cancelaron, sino que tuvieron que esperar arriba, a bordo del avión ya como 1 hora y media. Y estaba una mujer al lado de ahí del pastor y diciendo una de palabrotas y esto y aquello, y bueno... Dice, no, todo el rato, la 1 hora y media, yo ya oyendo y aguantando todo lo que estaba diciendo, ¿no? De repente dice, ya vino el tiempo de salida, y cuando va a volar el avión, empieza ella, hey, Señor, y gracias, y cuídanos, y guárdanos. Y dice, voltecho y dice, ¿y si de veras le hará caso con todo lo que se aventó diciendo? ¿Se fijan? O sea, no concuerda. La voluntad es cambiada, que no podemos actuar de esa manera, que sería una forma ilógica, ¿no? Que tú dices, ay, vine y aprendí de la fe y me dijeron que mi voluntad, y luego salgo de aquí y al primero que me las debe, no. Usted va a salir como debe de salir, ¿verdad? La persuasión efectiva de la fe, mis hermanos, nos va a llevar a una acción correcta. La persuasión efectiva de la fe nos va a llevar a una acción ¿qué? Correcta, como debe de ser. ¿Por qué? Porque un movimiento que está fundado en la verdad de la palabra de Dios, un movimiento que está fundado en la verdad de la palabra de Dios, nos va a mostrar siempre
que hay fe. Voy a ponerles otro ejemplo bíblico de cómo la voluntad cambia. En Hechos, capítulo 9, verso 1 al 6, esta es una historia de cuando se convirtió Pablo. Mire cómo está ahí bien claro. Saulo, Hechos 9, verso 1 al 6. Yo se los leo, ustedes anoten el texto para no irnos tan lentos, ¿sale? Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y mire cuáles eran sus decisiones. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, es decir, cristianos, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, y dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, mire su respuesta, porque tuvo un encuentro con Jesús, le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Ve la diferencia en la voluntad? Primero fue y pidió cartas para meter a los cristianos a la cárcel, al que se encontrara. Pero luego que se encuentra con Jesús, una vez que hay una relación, porque creyó en Jesús, cuando Jesús le habló, él está respondiendo y le dice: ¿qué quieres, Señor, que yo haga? Y le dijo el Señor: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y desde ahí el Pablito, perseguidor de la iglesia, se convirtió en un Pablito perseguido por los que... El Señor le dijo: ahora vas a saber lo que es padecer por causa de mi nombre. Y vaya que padeció Pablo, ¿eh? Nada que ver con lo que él hacía con los cristianos. Pero sin embargo su voluntad, ¿qué pasó? Tuvo un cambio. ¿Qué quieres que haga? Qué maravilloso es, mis hermanos, es ver cómo la fe en nuestro Señor nos trae un cambio en nuestra voluntad, de tal manera que nos disponemos para hacer lo que Dios quiere. Por ejemplo, voy a poner otro ejemplo. Muchos de los cristianos llegamos arrastrando problemas. Voy a hablar de uno, hay muchos, pero voy a hablar de uno: las tarjetas de crédito. Ahorita está bien fácil que te den una tarjeta. Y luego más si estás en un momento de apuro así, que dices: aleluya, el Señor me abrió la puerta, gloria a Dios. Y entonces agarras esa tarjeta y te metes en una de conflictos porque la usas y dispones, pero luego no la puedes pagar. Y aún conociendo a Dios. Y lo triste, mis hermanos, que a veces se tienen problemas en asuntos como estos. Pasa el tiempo y de alguna forma saliste, ya resolviste el asunto, pero te diste cuenta que no debes de volver a tomar ese tipo de decisiones. ¿Y qué pasa cuando lo vuelves a hacer? No estás haciendo caso a la Escritura, no estás poniendo tu fe y tu confianza en lo que Dios te está enseñando. Mira, hermanos, esto no es condenatorio. El que te vuelvas a endrogar con tarjetas de crédito no es condenatorio, de verdad. No te condena, pero no te deja vivir en paz. ¿Sabes por qué? Porque en la noche vas a estar dormido y se te va a aparecer una tarjeta: ¡págame! ¡Págame! Y tú vas asustado y le vas a hablar a tu marido: mi amor, vienen a cobrarnos. Y luego él voltea y dice: saca la American Express y paga todo. No debe de ser así, mis hermanos. Amén. Tenemos que aprender. Son áreas que tenemos que trabajar, áreas que tenemos que corregir. Yo aprendí una lección cuando yo he compartido, cuando yo pasé el problema de mis ojos. Yo tenía un buen trabajo, ganaba bien, me iba bien, pero se me hizo fácil meterme en préstamos personales, tarjetas de crédito, y nunca me imaginé que me iba a pasar lo de mis ojos, nunca. Y cuando vino el problema, híjole, hermanos, no se imaginan, fue una lección de parte de Dios para mi vida tremenda, muy tremenda.
porque no tenía con qué pagar todo aquello. Dios me dio la oportunidad de salir adelante, sin embargo, hubo una lección para que no la repita. Amén. Bueno, ok. Su fe debe de servir en eso. ¿Está bien? Para tomar decisiones correctas. Usted y yo, mi hermano, tenemos que crecer. Esta es la labor de los fundamentos, llevarnos al crecimiento, darnos la oportunidad de poder crecer en nuestra vida cristiana. Acuérdense, la fe afecta la mente, la fe afecta las emociones, la fe afecta nuestra voluntad. Amén. Y por eso tenemos que crecer. Hay una historia en la Biblia, no lo busques, si quieres anotar el texto nada más para que lo tengas como una referencia. En Génesis 28, verso 10 al 13. Y quiero usar esto porque esto es el mejor ejemplo que podemos tener para entender que la vida cristiana es de crecimiento. En esta historia de Génesis 28, verso 10 al 13, Jacob, que iba huyendo de su hermano que lo quería matar, Esaú, en la montaña, él se queda solo, duerme y tiene un sueño. Y en el sueño que Dios le permite tener, él tiene una visión donde ve una escalera que toca la tierra y llega hasta el cielo. ¿Y a quién representaba esta escalera? ¿Quién creen que tipificaba esta escalera? Que ya en el sueño Dios se lo estaba mostrando a Jacob. ¿A quién creen? ¿Quién es el único que une la tierra con el cielo? Cristo. El único. Nadie más puede unir la tierra con el cielo. Solo Cristo puede unir la tierra con el cielo. Pero se la mostró como una escalera. ¿Y las escaleras qué tienen las escaleras? Peldaños, ¿verdad? Escalones. Así es como nosotros en Cristo, mis hermanos, tenemos que crecer. Para eso es la escalera, ir subiendo peldaño a peldaño. ¿Para qué? Para dejar de estar nosotros viviendo conforme a la tierra e ir viviendo conforme al cielo. O sea, la vida celestial que Cristo vino a traernos. El cristiano tiene que crecer, la fe le tiene que llevar a un crecimiento. Y nada más algunos puntos en los que usted y yo deberíamos crecer, como lo dice también un texto de la Biblia en Lucas 2:52. Lucas 2:52, cuando está hablándonos de la vida de Jesús en su infancia, y dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Esta frase o esta expresión de la Escritura, Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres, es un texto aplicado o que se puede aplicar a la vida cristiana. Porque Jesús ha nacido en el corazón de cada uno de nosotros, ¿sí o no? Y si Jesús nació en nuestro corazón, esto quiere decir que Jesús tiene que ir creciendo. La vida de Jesús tiene que ir desarrollándose en nosotros. Y usted y yo tenemos que crecer entonces en la misma manera como Jesús. ¿En qué debemos de crecer? En primer lugar, debemos crecer en sabiduría. Tan necesaria, tan importante. Es decir, tenemos que tener progresos intelectuales y espirituales. Progresos intelectuales y espirituales que se van a notar en nuestra conducta. En otras palabras, un sabio no te presume que es sabio. Un sabio te demuestra con su vida que es un sabio. ¿Sí? Está fácil. O sea, un sabio no es aquel que te presume que es un sabio y que conoce, ¿verdad? Que tiene sabiduría. No, no, no. Un sabio es aquel que te demuestra en su forma de vivir que realmente tiene la sabiduría de Dios. Ese es el verdadero sabio, y así es como debemos de ser usted y yo. En nuestra vida se tiene que notar la sabiduría de Dios cada día, cómo usted trata sus asuntos, cómo usted enfrenta sus problemas. Es como yo, eso que les platico, ¿verdad? Cuando me vi envuelto en esa problemática y Dios trató conmigo, yo tuve que aprender de la sabiduría de Dios cómo resolver mis problemas, cómo sacar adelante mis problemas.
y no volverme a meter en ellos. Para eso es la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es si tú tuviste una clase de problemas de una manera, con ella tú vas a ser capaz de decir, bueno, este problema lo tuve por esto, pero ya no me voy a enfocar a hacer lo mismo para no tenerlo, sino lo voy a evitar conduciéndome de esta otra manera. ¿Me explico? Eso hace la sabiduría de Dios. Pero no solamente dice que crecía Jesús en sabiduría, sino en estatura. Y la estatura, que habla del crecimiento, desarrollo físico de Jesús, también nos habla de crecer en madurez. La estatura tiene que ver con la madurez. Madurez en todas las áreas de la vida. Cada uno de nosotros, los que estamos aquí en la clase, unos son casados y tienen familia, tienen hijos. Otros son solteros y están esperando el momento de decir, antes que venga el Señor Jesús, me quiero casar, ¿verdad? Y están ahí pensando y orando y pidiendo a Dios. Y qué bueno, usted pídale a Dios lo que hay en su corazón, pero siempre acuérdese que lo más importante es hacer la voluntad de Dios. Pero en fin, cada uno somos diferentes. Cada uno tenemos diferentes actividades, diferentes cosas que hacer. En ese ambiente en el que usted y yo nos desenvolvemos, tenemos que aprender a ser maduros. Por ejemplo, los que tienen hijos, a lo mejor tienen problemas con los hijos. Usted tiene que aprender su madurez en su relación con sus hijos. A lo mejor algunos de ustedes son hijos, tienen problemas con sus padres que los ven y dicen, ay no, ya tienen 50 años mis papás, pero se ven como de 15, todavía inmaduros. Bueno, tú como hijo también puedes mostrar cierta madurez hacia tus padres. Acuérdate que esa madurez siempre se va a traducir todo, no solo en el hablar, sino en la manera de conducirnos, de hacer las cosas, ¿no? Hay un ejemplo en la Biblia de una vida de alguien tan maduro en todos los aspectos de su vida. Yo no sé si usted la ha estudiado, la vida de José el Soñador. ¿Cuántos han leído la vida de José el Soñador? La vida de José el Soñador nos muestra toda una vida de madurez muy semejante a la vida de Jesús. No igual, pero semejante, en muchos aspectos semejante. Porque vemos a un José que, por ejemplo, sus hermanos lo aborrecían, sus hermanos no lo podían, no checaba con sus vidas, querían deshacerse de él a como diera lugar, y llegó el momento en que incluso lo quisieron matar. Sin embargo, a pesar de eso, José nunca permitió amargarse su corazón. Y nosotros somos muy propensos a que si alguien nos hace algo, ¿qué pasa con el corazón? Lo dejamos que se amargue. Y aprenda de la vida de José, de esa madurez. Vemos a un José que, a pesar de las circunstancias que estaba pasando, lo vendieron como un esclavo, lo alejaron de su padre que tanto amaba. José amaba a su padre, que era Jacob precisamente. Lo alejaron de él, y a pesar de todas las cosas, José muestra un hombre confiado en Dios. Así nosotros debemos mostrar esa madurez de ser personas que confiamos. ¿En quién confiamos? En Dios. Nuestra confianza no debe de estar en un hombre o en una mujer o en un negocio que está próspero y te está yendo bien. No, no, no. Tu confianza siempre debe de estar puesta en Dios. Vemos a un José no solamente confiado en Dios, sino dispuesto a padecer necesidad, no importando si obraron mal contra él. Él estuvo dispuesto. En ningún momento lo vemos quejarse a José. ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué esto? Yo sé que es doloroso, pero por ejemplo yo antier estuve ahí en la noche con mi hermano cuidándolo, que ya está mejor, gracias a Dios, va recuperándose. Y estaba ahí en la noche, pero usted sabe que en el Seguro Social pues hay muchas camas. Y estaba una señora muy mal así en la esquina y falleció a media madrugada. Entonces, al morir la señora, llegó la familia y no, hombre, aquello era un gritadero y llegó el señor, y hasta el señor diciendo, todos los que llegan aquí al Seguro Social se mueren. Y mi hermano estaba con los ojos, porque ya está despierto, estaba oyendo y con los ojos pelones, y yo le dije,
No oigas eso. Tú eres hijo de Dios. Y si eres hijo de Dios, Él tiene cuidado de tu vida. Él es el que va a decidir. Tú tranquilo. Y yo nervioso le dije. Pero la verdad es que la gente estaba, y uno pensando y diciendo, híjole, qué tremendo es cuando no se tiene al Señor. Porque quizás esos llantos, muchos de ellos, podrían ser que había situaciones con aquella señora y nunca arreglaron las cosas. A veces es muy triste, ¿verdad? Que lo que querías decirle a una persona nunca se lo dices y cuando ya no la tienes, se lo quieres decir. Y hasta gritos. Así que mis hermanos, vamos a aprender a madurar, ¿les parece? Y el cristiano en su madurez no puede obrar igual que como cuando no se conocía al Señor. Ahora, no solamente se debía de crecer en madurez, sino se debe de crecer en gracia para con Dios y para con los hombres. Esta gracia, cuando habla crecimiento en gracia para con Dios y para con los hombres, significa, mis hermanos, que todo crecimiento que tengamos es observado por Dios en nosotros. Pregunto, ¿ustedes creen que si Dios nos ve, somos sus hijos? ¿Cuántos son hijos de Dios? A ver, ¿hay alguno aquí que no sea hijo de Dios para orar por él ahorita, poner las manos y en el nombre de Jesús, ¿verdad? ¿Todos somos hijos de Dios? ¿Usted ya recibió a Cristo en su corazón? Ok, ahora fíjese bien, si usted es hijo de Dios, yo le pregunto, ¿ustedes saben que Dios les está observando en su desarrollo como sus hijos? Dios nos está viendo a cada uno de nosotros y está viendo. Ahora póngase a pensar, si Él ve a alguno de nosotros y dice, híjole, la hermana Florentina, yo sé que aquí no hay Florentinas, y si hay, pues ya le atiné, ¿verdad? No, es adivinación. Entonces, ahí está la hermana Florentina y ve Dios cómo ella, en medio de lo que está pasando, está confiando en Dios. ¿Cómo creen que está el corazón de Dios hacia ella? ¿Cómo? Complacido. Wow, ella me ha creído. ¿Cómo creen que estará Dios si ve a uno de nosotros los varones, ¿verdad? Casados y a lo mejor resulta que por X circunstancia nos dieron el corte en el trabajo, ya no hay sueldo, pero a ese hombre lo ve confiado y no, claro, no está en la azotea rascándose el estómago, sino anda todos los días, Dios me va a abrir una nueva puerta y mejor que la que tenía, Dios me va a abrir, y ahí está aquel y lo ve insistente y Dios está, y lo ve y dice, híjole, ¿cómo creen que está el corazón de ver la confianza y la fe en que se está moviendo ese varón? ¿Cómo creen que va a estar el corazón de Dios? Igual. Así es como Dios quiere vernos. Con lo que aprendemos de Él, Él se complace o se pone triste, decir, híjole, la hermana fulana ya tiene 10 años y nomás no la veo que brinque este escalón. Ahí está, sigue en el primer escalón de la escalera. Ya debería de ir en el quinto o en el sexto y sigue en el mismo y sigue en el mismo y bien agarrada de ese y debe de madurar, de crecer. Así es como Dios quiere, mis hermanos, que crezcamos usted y yo. Entonces dijimos que la fe va a afectar nuestra voluntad de tal manera que vamos a crecer. Pero vamos al último punto de lo que afecta la fe. Ya vimos mente, emociones, voluntad. La última área, la fe trabaja en nuestro espíritu, opera en nuestro espíritu. ¿De qué manera lo hace? Nos da seguridad, nos da la seguridad de que somos aceptados por Dios. Fíjese lo que hace la fe, nos da seguridad de que somos aceptados por Dios, pero también nos da la seguridad de que el Espíritu Santo ha venido a morar a nuestro interior. Otra vez. La fe opera en nuestro espíritu, nos da la seguridad de que somos aceptados por Dios, pero también nos da la seguridad de que el Espíritu Santo mora. También nos da la seguridad de que el Espíritu Santo mora. ¿En dónde mora el Espíritu Santo? En nuestro interior. Esta es la parte espiritual. Acuérdense que antes de conocer a Cristo, ¿cómo estábamos espiritualmente? Muertos.
Es decir, no había un deseo de las cosas de Dios, era un cumplimiento más que un deseo. Yo cumplo porque así me enseñaron a cumplir, pero hasta ahí. No había una relación, no había una comunión. ¿Por qué? Porque tu espíritu estás muerto. Pero cuando llegas a arrepentirte y llegas a creer en el Señor Jesús, la Biblia dice que tú tienes una nueva vida, y esa nueva vida se refiere a la vida espiritual. Aquella parte que estaba muerta ahora tiene vida. Y por esa vida, lo primero que sucede, que hay seguridad, que tú eres aceptado por Dios. Y la segunda cosa que dijimos es que el Espíritu Santo viene a morar. Tienes esa seguridad que el Espíritu Santo viene a morar. ¿A dónde mora? En tu corazón. Juan capítulo 1, versos 12 y 13. Vamos a confirmar esto. Juan 1, 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, ¿a quién recibieron? A Jesús. Ahora, recibir a Jesús aquí no está hablando de recibirlo a Jesús en el corazón, como algunas personas a veces así nos explican o nosotros explicamos a algunas personas. Aquí se está refiriendo, si leemos el contexto, está hablando de que Jesús vino a los suyos y los suyos no, es decir, Jesús vino con un mensaje. Él era el mensaje de Dios para los suyos, al pueblo judío, pero los suyos, los judíos, lo rechazaron, no lo aceptaron con ese mensaje que él era el Mesías. Y entonces, cuando dice más a todos los que le recibieron, es decir, a todos los que hemos creído el mensaje de Jesús. ¿Cuál es el mensaje que nos ha traído Jesús? Que Él es nuestro Salvador, que Él vino para salvarnos de nuestros pecados, pero también que Él vino para darnos una nueva vida, que ahí mismo lo dice, más a todos los que le recibieron, es decir, recibimos el mensaje de Jesús, a los que creen en su nombre. ¿Cuántos han creído en el nombre de Jesús como el Salvador de nuestras vidas? Y luego dice, nos dio la potestad de ser hechos. Fíjese, ahí está el secreto. Es decir, yo creí en Jesús, no solamente recibí la salvación, sino junto con la salvación, Dios me da un privilegio. ¿Cuál es el privilegio que me otorga? Que ahora yo me convierto en un hijo ¿de quién? De Dios. Y luego dice el verso 13, ¿cómo es esto? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ser hijo de Dios no es voluntad humana, no se hace por la voluntad del hombre. Llegar a ser un hijo de Dios sucede porque usted y yo recibimos el mensaje de Cristo, creímos en su nombre, y por haber creído en su nombre, entonces hay una afectación en mi espíritu, de tal manera que ahora yo soy convertido en un hijo de Dios. Por eso hay confianza para acercarse a Dios, por eso hay seguridad de que me puedo acercar a Dios, por eso hay seguridad de que el Espíritu Santo ha venido a morar a mi corazón, porque es el Espíritu Santo el que hace la obra de la nueva vida. ¿Sí? Dice en Colosenses capítulo 2, versículo 13. Vamos a confirmar nada más esta nueva vida. Colosenses 2:13. ¿Lo tienen? Dice ahí, a vosotros estando muertos en pecados, así estábamos, y en la incircuncisión de vuestra carne, y luego mire lo que dice, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. ¿Cuántos nos perdonó? Todos. Aquí es importante aclarar algo. Cristo nos ha perdonado todos nuestros pecados en el momento que llegamos a Él. Pero no quiere decir que alguien dice, pero Él dice que me ha perdonado todos, presentes, pasados, presentes y futuros. A ver, pregunto, ¿Cristo perdona todos los pecados pasados, presentes y futuros? Sí, sí los perdona, pero en el presente, ya que estás en Cristo, tú tienes que arrepentirte y tienes que confesar tus pecados a Él. Porque si no lo haces, ¿cómo vas a recibir el perdón de Cristo? ¿Sí me explico? Es decir, ya Cristo me perdonó todo lo pasado, pero ya como cristiano, el pecado que cometa, la falta que cometa, yo necesito confesar, como dice primera de Juan 1:9. Así lo dice ahí, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero también lo dice en primera de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiese pecado, note, si alguno,
hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Entonces, el cristiano tiene que entender esto, mis hermanos. Cristo nos perdonó todos los pecados porque nos ha traído una nueva vida. Tenemos una nueva vida en la cual hay que vivir. La nueva vida es para vivirla. Y está centrada, ¿en qué está centrada la nueva vida? Si estabas muerto, ¿en qué estabas muerto? En la vida espiritual. Y la nueva vida que te trajeron es una nueva vida, ¿cómo? Espiritual, en la que tú debes de vivir. Pero fíjense cómo todo es parte de lo que hemos visto en la fe. Afecta mi mente, afecta mis emociones, afecta mi voluntad, pero principalmente afecta mi espíritu. Todo comienza con el espíritu. Porque yo ya les expliqué, usted estaba muerto en su espíritu, ¿y qué gobernaba su alma? ¿Qué gobernaba su mente, sus emociones y su voluntad? Su carne. Pensaba conforme a la carne. Sentía conforme a la carne, decidía conforme a la carne. Pero cuando viene la nueva vida de Cristo, que es espiritual, que viene del cielo como la escalera, que comienzo a subirla peldaño a peldaño, estoy dejando de vivir conforme a la carne y estoy aprendiendo a vivir cada día conforme a lo espiritual. Para eso vino el Espíritu Santo, a morar a nosotros, para ayudarnos, para no estar solos. No había hombre alguno, mis hermanos, en la tierra que pudiera cumplir con la ley de Dios. La única manera de que hubiese un hombre para cumplir con la ley de Dios, se ocupaba un hombre perfecto. Y este hombre perfecto fue la decisión de Dios mismo. Padre, Hijo y Espíritu Santo se pusieron de acuerdo en la eternidad donde ellos viven y dijeron, bueno, el que va a ir es el Hijo. Y el Hijo, en la segunda persona de la Trinidad, él vino a la tierra y milagrosamente nació como un hombre. Y fue un hombre perfecto. Usted lo sabe, ¿no? Nadie podía hacer eso. El único que podía hacer eso era ¿quién? Dios. Era el único. Entonces él vino, fue completamente hombre, murió en la cruz por nuestros pecados porque nos podía representar como un hombre perfecto. Y entonces, pero no solamente hizo eso, sino que él se fue, ascendió al Padre y nos envió al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es, ¿qué es el Espíritu Santo? Dios. ¿Dónde vino a morar Dios? ¿Se fija? Cristo pudo cumplir la ley siendo Dios como hombre. Nosotros, con el Espíritu Santo en nuestro interior, con la nueva vida espiritual, podemos cumplir, podemos hacer la voluntad de Dios. Es la manera, de otra manera el hombre no puede hacerlo. ¿Se fija? Tenemos una nueva vida espiritual y esa nueva vida espiritual es responsabilidad de cada uno de nosotros que se desarrolle. ¿Sí? Esa nueva vida espiritual, es decir, antes gobernaba la carne, mi mente, mis emociones, mi voluntad. Ahora, quien debe gobernar mi mente, mis emociones y mi voluntad debe de ser esa nueva vida espiritual. Esa nueva vida que Dios me dio por el Espíritu Santo. ¿De dónde viene esa nueva vida? De Dios. Esa nueva vida es la que debe de ir gobernando cada día, cada día, cada día. Yo voy aprendiendo a tener una mente conforme a la voluntad de Dios. Yo voy aprendiendo a tener sentimientos conforme a la voluntad de Dios. Yo voy aprendiendo a tener decisiones conforme a la voluntad de ¿quién? De Dios. Pero Dios es un caballeroso, ¿sabían? Nunca nos va a obligar. Esto es algo que Él lo deja para que voluntariamente nosotros, como hijos de Dios, hagamos lo que Dios desea de nosotros. Bien, dejamos ahí ya lo que la fe hace, mis hermanos, y vamos a un tercer tema dentro de lo que estamos viendo cuando iniciamos el trimestre, y vamos a ver los sinónimos de la fe en la Biblia. Sinónimos de la fe en la Biblia. Antes de entrar a esos sinónimos de fe en la Biblia, yo quiero hacer una pregunta. ¿La fe es contraria al conocimiento de Dios? A ver, ¿la fe es contraria al conocimiento de Dios? Al contrario, la fe está basada en el conocimiento de Dios.
Por eso se llama la fe en Dios, se llama el fundamento, ¿verdad? ¿En qué está basada la fe? En el conocimiento de Dios. ¿Y dónde encontramos el conocimiento de Dios? En su palabra. La fe no puede estar basada entonces, mis hermanos, en ningún comentario humano. Por ejemplo, cuando yo me casé, yo estaba recién casadito y un día me acuerdo me agarró una hermana de la iglesia en ese tiempo y me dijo: el Señor me ha dicho que ustedes deben de tener 5 hijos. El primero se va a llamar así, el segundo así. Me dijo los nombres de los 5 y yo dije: pues a mí Dios no me ha dicho, ni siquiera nos hemos puesto de acuerdo. Ahorita estamos planeando durar unos años, pues para disfrutarlos como pareja. Así pensamos, ¿verdad? Aunque luego tuvimos un hijo y luego vino el segundo. Pero eso de que 5 hijos, a ver, pues que me lo diga Dios. ¿Sí me explico? No es porque alguien vino y te lo dijo. Hay muchos abusos que hay que tener cuidado, por eso estamos aprendiendo la palabra de Dios. Yo acabo de enterarme un caso de un hombre, no sé si se los platiqué a ustedes o lo platiqué en otro. A veces me confundo con los ejemplos que pongo porque doy en los diferentes niveles. ¿Dónde lo dije? En el básico, en el intermedio, en la tarde, en la mañana. Pero en fin, siempre, aunque lo repita, un ejemplo es útil, ¿no? Pero hay un caso donde una persona recientemente me compartió de una pareja donde una persona se congregaba en otra iglesia y el esposo aquí. Y entonces allá en la otra iglesia, el que dizque era pastor, se separó de su mujer y empezó a pretender a la esposa de este hermano. ¿Y saben cómo la empezó a envolver? Dios me dijo. Dios me ha dicho que tú, para que seas una mujer santa y pura, ahí sí tú mira. Hermanos, a veces oye uno de esas cosas que dan ganas de agarrar el fajo santo. En serio, es increíble. Bueno, y más increíble es que la gente ignorante de la escritura se deje llevar por cosas. Claro, yo no le sobé a esta persona, le dije: bueno, tú estás consciente que lo que hiciste, a lo mejor tú dices, es que me envolvió. No, tú tienes que reconocer que eso se llama antipecado, porque eso dice la Biblia. Aunque te hayan engañado de la manera en que tú cometiste un pecado y tu papel es arrepentirte y reconocerlo, porque esa es la manera en que Dios te va a restaurar, si es que quieres esa restauración. ¿Me explico? Y en el otro es un lobo rapaz vestido de oveja, que se dice ser y no lo es. Y de eso hay que tener cuidado precisamente. Usted, su fe no está basada en un hombre. Amén. ¿Lo entendió? Cualquiera de nosotros, incluso pastores de esta iglesia, no podemos decirle nada que esté fuera de la escritura. Si alguno de nosotros llegara a decirle algo fuera de la escritura, usted ponga la mano así y le hace, porque eso no dice la palabra de Dios. ¿Me explico? Así tiene que ser, esa es la verdad, en la que todos, yo sé que todos estamos en lo mismo, porque concordamos con lo mismo, ¿no? La fe no es contraria al conocimiento de Dios, al contrario, se basa en la palabra de Dios. Su sustento es la palabra de Dios, su alimento de la fe es la palabra de Dios. Así como cuando a alguien le falta sangre y le tienen que hacer transfusión de sangre y le ponen, por cierto, gracias a Dios, porque hubo por ahí una hermana que me dijo: ¿ocupa sangre su hermano? Yo dije: sí, hermana, pues yo voy a enviarle un pelotón. Y envió un pelotón para donar sangre del ejército. Yo no sé cómo conocían, pero fue el pelotón. Así, mis hermanos, de esa manera, la fe se debe alimentar de la palabra de Dios. Es como esa transfusión que da vida, ¿verdad? Si tú no alimentas tu fe con la palabra de Dios, va a haber momentos débiles. Todos tenemos momentos de debilidad en la fe. ¿Sí sabían? Y si no lo saben, ahora ya lo saben. Tú mismo te vas a dar cuenta. Vaya, hay momentos en tu caminar cristiano que muchas veces la fe se debilita. Por ejemplo, el profeta Elías, en el capítulo 18 de Primera de Reyes,
lo ves bien fuerte en la fe, que confronta a los falsos profetas de Baal, los confronta y les dice: a ver, ustedes, si es cierto que su Dios es Baal, hagan su altar, clamen a su Dios, y si cae fuego del cielo y consume el altar, ese es el verdadero Dios. Y yo voy a hacer el altar, y si el altar que yo haga hace esto, este es el verdadero Dios. Y todo Elías lo hizo no porque él se le ocurrió, Dios le ordenó que lo hiciera de esa manera. Entonces ahí están los falsos profetas, ponen su altar, ponen su sacrificio, el animal, y empiezan a danzar alrededor, se cortan el pelo, se sajean el cuerpo, ¿verdad? Hacen un montón de cosas, y hay una parte que es irónica de Elías, porque comienza a burlarse de ellos. Dice: jaja, ¿dónde está su Dios? ¿Acaso se fue de vacaciones? ¿O se fue a descansar? ¿O está dormido y necesitan despertarlo? Y no pasó nada. Pero luego Elías mandó hasta mojar el altar y el agua llena ahí, y entonces clamó a Dios y cayó fuego del cielo y consumió el holocausto, para demostrar que el único Dios verdadero era el Dios de Elías. Eso fue en el 18. Pero luego en el 19, resulta que en el 18 mataron a todos los falsos profetas, y en el 19 la esposa del rey Acab, que lo sabía, se enoja, porque ella fue la que los contrató a los falsos profetas, se enoja y dice: voy a matar a Elías, así me hagan los dioses, y mañana a estas horas no está muerto el profeta Elías. Entonces imagínense, llega la noticia a Elías: oye, que Jezabel te va a mandar matar, después de lo que hizo. ¿Y saben qué hizo? Se debilitó en la fe. Ahí va con su criado, lo deja en un pueblo, lo deja solo y va hasta el desierto, y en un enebro se sienta y comienza a decirle a Dios: Dios, quítame la vida porque no soy mejor que mis padres. Débil en la fe. Ese es un gran profeta, Elías, y fue débil en la fe. Si tú dices: a mí nunca me va a pasar, bueno, yo mejor me prevengo, ¿no, hermano? Y si me debilito en la fe, ¿cuál va a ser mi alimento para que mi fe no se me vaya? ¿Cuál va a ser? Si se te acaba la gasolina en la fe, ve a la gasolinera de la palabra y llena el tanque. Amén. Yo a veces les digo a algunos que llegan desinflados a la oficina, les dije: voy a sacar la adrenalina de la palabra de Dios, te la voy a inyectar y sé que vas a salir diferente. Y salen diferentes, porque eso es lo que hace la palabra de Dios. Nos hace que la fe vuelva a su vigor. Amén. Eso es el alimento de la palabra de Dios. Bueno, hermanos, yo quisiera seguirle, pero a ver cuánto me falta. Ya nada, se acabó el tiempo. Así que otra hora. Bueno, pues quédese usted, hermana, yo le doy la otra hora. No. Yo creo que como vamos aprendiendo es el tiempo necesario. Vaya y usted repase en sus espacios lo que ha estado aprendiendo. Amén. Que Dios le bendiga, cuídese, y esos sinónimos ya los vemos en la semana que sigue.